No sé de qué me habrá ensuciado. Corte. Oh. Hola, hola. ¿Quién anda por ahí? Bienvenido, bienvenida a este nuevo video de este canal. Primero que nada, espero que se la hayan pasado muy bien en estas fechas decembrinas en compañía de sus seres queridos. Y que, primero que nada, desearles un feliz año. Que este año esté lleno de buenos momentos para cada uno de ustedes. Claro que sí. Pues bueno, el día de hoy quise hacer este video en el que tengo que confesar, tal vez me ponga un poco sensible, lo más probable es que sí, porque es un tema que es un poco difícil quizás, y en realidad es muy privado, siento yo, porque pues no, realmente no todos mis conocidos se saben esta historia. Probablemente solo mis papás, mis hermanos y yo, porque no es como que se lo cuente a todos los que conozco, ¿no? Y el tema es sobre cómo fue que debuté con diabetes, cómo fue mi diagnóstico y pues obviamente el cómo fue y todo el contexto, ¿no? Todo lo que se vivió antes, cómo es que yo me sentí, cómo es que pues desde entonces lo he tratado de llevar y aceptar. Y pues nada, esa fue una pequeña introducción. Empecemos de lleno con el video. Me gustaría no solamente hablar de cómo fue mi diagnóstico y meterme a ese tema directamente, sino que me gustaría dar como un poco de contexto de cómo era yo antes del diagnóstico y qué estaba pasando en mi vida antes de. Entonces, como ya dije en mi video anterior, pues a mí me diagnosticaron cuando cuando tenía 14 años. En julio, me parece. Sí, en julio del 2017. En esa época yo iba a pasar a tercer año de secundaria. Y pues realmente yo era una niña siempre he sido muy tímida. Antes más, muchísimo más. Imagínense, ahora estoy haciendo videos en YouTube, entonces he superado esa etapa poco a poco. Yo era muy tímida, realmente pues yo no tenía muchas amistades. Creo que en esa época, cuando estaba terminando segundo año de secundaria, tenía a lo mucho 5 amistades cercanas, ¿no? Con las que yo me llevaba muy bien. Y eso por la parte social, ¿no? Como de las amistades. Y a manera personal, pues sí, yo siempre he sido muy tímida, pero dentro de esa timidez, como que a mí me gusta, o algo que es parte de mi personalidad, es que soy muy chistosa. En cuestión de humor, como que siempre, desde niña yo me acuerdo que siempre me ha gustado hacer chistes y hacer bromas. Es como algo parte de mí. Antes, ahorita vamos a hablar de eso, pero por un tiempo dejé de serlo. Pero pues eso era algo parte de mí, parte de lo que soy. Y eso de manera personal. Y por ejemplo en complexión, pues yo siempre he sido alta. Digo, no soy muy alta, ¿no? Pero considerando la estatura promedio en mujeres, pues sí, soy un poquito más alta. Y con ello pues también soy un poco delgada, de complexión delgada. Entonces, tal vez te preguntes, ¿no? ¿Y eso a mí qué? Pero es parte del contexto que quiero dar por todos los síntomas y por todo lo que conlleva el que te diagnostiquen diabetes tipo 1. Yo considero que todo comenzó a partir de abril del 2017. Desafortunadamente, en ese mes, un familiar muy cercano falleció. Entonces, a partir de este fallecimiento de este ser muy querido, pues yo comencé, diría que en una etapa como muy de depresión. Dentro de esta depresión, pues yo comencé a bajar muchísimo de peso, mucho de peso. Pero por lo mismo que dije anteriormente, que yo siempre he sido alta y delgada, pues no es como que
haya brotado algo ahí como de Andy está bajando mucho de peso, sino que siempre fue algo normal. En esta ocasión fue distinto, ya después de verlo desde aquí, pues sí, obviamente era una alarma, ¿no? Como de pon atención porque estás mal. Pero bueno. Entonces, de abril a julio, que fue cuando fue mi diagnóstico, yo comencé con muchos síntomas que me parece importante decirlos, puesto que tal vez tú tienes un familiar, ¿no? O en este caso tu hijo, tu primo, tu hermano, no sé, tu sobrino, que tal vez veas estos síntomas, pues es algo que se debe de considerar porque creo que no lo he mencionado, creo que sí, la verdad es que no me acuerdo, que la diabetes tipo 1 normalmente o en la mayoría de los casos da a niños o adolescentes. Entonces, pues señalo estos síntomas obviamente para hablar desde mi experiencia, pero si es que tú estás viendo este video y ves estos síntomas en alguien cercano, pues pueda haber ahí alguna manera de poder atenderse a tiempo. Que de abril a julio, en este tiempo, yo empecé a tener síntomas como pérdida de peso extrema. Digo, por poner el ejemplo, pues yo tenía 14 años, medía unos 65 y pesaba 36 kilos. O sea, era muy, muy delgada. Incluso voy a insertar aquí una foto que siempre que veo esta foto la verdad es que me pongo muy triste porque digo, caray, ¿cómo es que no me di cuenta a tiempo, no? Pero bueno, de eso hablaremos un poco más adelante. Y pues fue pérdida de peso y además de eso son otros síntomas, como por ejemplo una sed insaciable. De verdad que yo tenía muchísima sed todo el tiempo y tomaba litros y litros de agua, pero a pesar de que tomaba el agua, no se iba esta sed. Era una sed muy extraña, porque no se iba. También era un hambre muy extrema, pero no hambre como de, ay, se me antoja una pechuguita con espagueti y ensalada, no. O sea, era un hambre, al menos en mi caso, era un hambre como de chucherías. Como que decía, se me antojan unas palomitas, se me antojan unos chetos, una sopa maruchan, no sé, unos taquis. Digo, no sé si puedo decir marcas, ¿no? Pero eh, algunas botanas. Y era hambre, o sea, de golosinas, no de un guisado, sino como de antojos prácticamente. Además de esto, era un humor muy extremo en el que yo me acuerdo que podía estar muy contenta y de un momento a otro me enojaba terriblemente. O sea, mi familia me decía cualquier cosa y yo explotaba. Siempre he tenido un carácter un poco, pues, fuerte, un poco inflexible, pero recuerdo que cuando fue esta época, yo siempre estaba enojada, siempre estaba enojada. Cualquier cosita me ponía de muy mal humor y pues no te lo explicas, ¿no? Tal vez justamente como fue a mis 14 años, pues probablemente se pensó como de, ay, es que está entrando a la pubertad, ¿no? O sea, es normal que tenga estos arranques. Pero ya vimos que no es normal. Después de mucho tiempo vimos que no. Entonces eran estos cambios de humor. Yo estaba enojada la mayor parte del tiempo. Además de eso, era extraño porque yo todas las madrugadas, en serio, todas, no había día que no lo hiciera, me levantaba al baño a hacer mis necesidades. Pero siempre, bueno, diario lo hacía. Aunque tomara o no tomara agua antes de irme a dormir, yo siempre me levantaba a hacer del baño. Entonces, digo, a pesar de todos estos síntomas, pues nunca fue como que nos pusiéramos alerta, como que nos pusiéramos a pensar en probablemente estás mal de algo, ¿no? Ahora estamos aquí, afortunadamente. Entonces, con esto, ahora voy a dar el cómo es que fue mi diagnóstico. Después de todo esto que comenté, pues ya voy de lleno en cómo es que fue mi diagnóstico.
Me acuerdo que estábamos en julio y mi hermana y yo fuimos al cine. Porque mi hermana trabajaba, en esa época mi hermana trabajaba en un cine. Entonces me dijo, oye Andy, ¿no quieres ver esta película? Estaba la película de Spider-Man. La primera que salió, no me acuerdo cómo se llama. Algo de casa, ¿no? Cerca de casa, lejos de casa. Algo de una casa. Entonces fuimos, pero precisamente como ya dije todos estos síntomas, pues era la necesidad de comer todas estas cosas, ¿no? Que no son muy saludables, muy recomendadas. Me acuerdo que fuimos al cine y pues mi hermana me compró, me acuerdo y me da risa, ¿no? Ahora me da risa, antes no. Mi hermana me compró un helado con cubierta de chocolate, me lo comí. Entramos a la sala, bueno, antes de entrar a la sala compramos es que no sé si puedo decir marcas, a ver si no hay problema. Compramos un ice, me compró unos nachos, comí palomitas, me tomé un refresco y creo que eso fue todo. Entonces yo comía, me acuerdo que yo comía muy rápido, o sea, ni siquiera como que era, no lo disfrutaba pues, solamente era como la necesidad de querer comer algo. Y me acuerdo que está esta escena en la que Spider-Man tiene que juntar un crucero, así con sus telarañas. Y yo me acuerdo que estaba en la sala, estaba yo sentada, así, toda enojada, porque me acuerdo que me entró, me dio un calor muy extraño. Me acuerdo que me enojé muchísimo, pero ni siquiera, o sea, no es porque haya visto algo en la película o mi hermana me haya dicho algo, o sea, simplemente me enojé mucho. Y estaba yo muy enojada, muy, muy enojada. Y le dije a mi hermana, ya vámonos. Y mi hermana como de, ¿qué? ¿Por qué? Pues está a mitad de película prácticamente. Y yo, no, ya vámonos, ya no quiero estar aquí. Ya vámonos, por favor, me quiero ir. Y pues mi hermana, bueno, pues vámonos, ¿no? Y nos fuimos. Y yo le dije, hermana, es que me duele mucho mi cabeza. Y me siento muy, muy extraña. Tengo muchísima sed. Entonces, antes de subirnos al camión, mi hermana me dijo, pues te compro un agua. Ah, sí, está bien. Entonces pasamos a comprar un agua y mi hermana está como de, ah, sí, cóbrate, por favor, ¿no? Me da el agua y ella me lo cuenta así, yo no me acuerdo que haya sido así. Pero en lo que ella estaba pagando, yo me acabé 1 litro de agua, así, en 30 segundos. Entonces mi hermana voltea con el cambio y me ve con la botella vacía y le dice, ¿ya te la acabaste? Y yo, sí, ya vámonos, toda enojada yo, ¿no? Esa noche estuve vomitando. En la madrugada estuve vomitando. Eso fue en un domingo. Entonces, el lunes, mis papás me despertaron como de, hija, ya vámonos, se te va a hacer tarde, no vas a llegar a la escuela. Y yo me acuerdo que les dije, no, es que no quiero ir, me siento muy mal. Pues ya, ¿no? Ahora viene la parte un poquito complicada. Espero no llorar, pero si lloro, pues ya ni modo. Me acuerdo que ese día desperté, no me acuerdo qué era, la verdad es que de ese día no me acuerdo de horas exactas o de momentos exactos. Todo es como una mezcla de recuerdos, porque no es como que yo tenga muy presente qué estuve haciendo. Pues ese día yo estuve sola en mi casa y me acuerdo que estuve mucho tiempo acostada en mi cama, no me podía levantar. Era muy extraño porque es como si mis piernas, bueno, no solo mis piernas, sino mi cuerpo en general no me reaccionaba. Porque yo quería levantarme a desayunar, porque pues eso sí me acuerdo que ya era un poquito tarde, como a las 12 más o menos, y yo no había desayunado. Entonces intentaba levantarme, pero mi cuerpo no me reaccionaba, no me respondía. Y me acuerdo que era un dolor de cabeza muy feo. Y inclusive mi visión, ahora sé por qué, pero mi visión estaba muy borrosa. O sea, yo veía las cosas pero no podía enfocar. Es como, digo, los que usan lentes tal vez puedan entender esa sensación. Como si estuvieras en la calle y te quitas los lentes y ves todo distorsionado.
yo tenía esa visión en ese momento. Entonces me acuerdo que después de muchas horas me levanté con muchísimo esfuerzo. Mis piernas perdieron fuerza y me fui contra la puerta de mi cuarto. Estaba muy asustada, la verdad, porque no comprendía qué es lo que me estaba pasando. Y no sé cómo, bajé las escaleras y me acosté en el sillón de nuestra sala. Y en eso pues hice un esfuerzo y del teléfono de la casa le marqué a mi mamá y me dijo como de no te preocupes, voy para allá o vemos cómo lo hacemos, tú quédate ahí, así, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba acostada en el sillón de mi sala, bueno, de nuestra sala, y arriba del refri había una bolsa de cereal. Entonces yo me acuerdo que dije, oh, quiero un platito de cereal. O sea, toda hiperglucémica, pero yo quería un platito de cereal porque pues tenía hambre, porque no había comido nada. Y de aquí la verdad es que todo es muy confuso porque no me acuerdo de mucho. Solo sé que me dormí y desperté y ya estaba en el hospital. Ya estaba en la camilla del hospital, pero toda llena de... Pues no sé, sinceramente desconozco cómo se les llame a estos aparatos, que son como chuponcitos. Bueno, si has estado hospitalizado tal vez sepas cómo se llaman, pero la verdad es que yo no me acuerdo. Y estaba aquí con suero, pues ya tenía la bata del hospital. Y me acuerdo que desperté, volteé a ver a mi mamá, estaba a un lado de mí, y le pregunté qué pasó. Y me dijo, hija, dicen que eres diabética. Y yo me acuerdo que solamente dije, ¿qué? Y dentro del shock, creo que me dormí, como que me volteé y me dormí. Y es de lo que me acuerdo. Después de eso, los primeros días en el hospital, la verdad es que son días muy borrosos. No me acuerdo de mucho de lo que pasó. Y yo estuve internada 15 días. Entonces, pues de los primeros días no me acuerdo de casi nada. Y pues bueno, después de eso que me dijo mi mamá, pues fue el que me hicieran estudios diario. Prácticamente estaba acostada todo el tiempo porque no me podía parar. Me empezaron a visitar pues mi endocrinóloga, el nutriólogo, pues todos los doctores especializados en eso. Y me empezaron a dar información. Pero en ese momento pues yo no supe qué hacer, ¿no? Porque, digo, mis abuelos maternos son diabéticos, viven con diabetes, pero pues, o sea, yo tenía 14 años, realmente yo no prestaba atención a ese tipo de cosas. Y para mí fue muy extraño porque pues yo no sabía que era diabetes, mucho menos sabía que era diabetes tipo 1. Es como si ese diagnóstico en ese momento fuera ajeno a mí, porque hasta donde yo entendía solamente estaba en el hospital, ¿no? Ya el saber o el razonar, el asimilar que era porque yo tenía diabetes fue muy complicado porque pues no, o sea, yo no sabía nada de esta enfermedad. Y pues claro, creo que como todo, pues existen estas etapas, ¿no? Del duelo, de la pérdida, que no solamente es pérdida de un ser querido, sino también es justamente como en un diagnóstico. Y pues sí, mi primera reacción fue el decir, no, o sea, esto no tiene sentido, ¿cómo es que yo tengo esto? Prácticamente era como de decirle a los doctores como de, ¿me estás mintiendo? ¿Cómo es que yo puedo tener eso? O sea, no podía yo concebir la idea de que yo tuviera diabetes. Y a pesar, digo, afortunadamente los doctores, la endocrinóloga, el nutriólogo, inclusive la psicóloga que tuve en un principio, fueron muy amables conmigo. O sea, me hicieron saber que a pesar del diagnóstico, pues
hay mucha vida, ¿no? En su momento yo no lo creía, en su momento yo estaba muy enojada. Digo, después de la negación vino la ira, el enojo, en donde yo dije, no, es que yo no quiero esto, o sea, yo no lo pedí, porque tengo que vivir con algo que ni siquiera pedí. Fue un proceso complicado para mí y la verdad es que sigue siendo. Hay veces en las que quisiera tirar la toalla y decir, ¿sabes qué? Ya no quiero cuidarme, ya no quiero tener que estarme inyectando, ya no quiero tener que estarme checando mi glucosa, ya no quiero cuidar mi alimentación, ya no quiero hacer ejercicio, ya no quiero tener citas médicas, o sea, porque todos, estoy segura de que todos en algún momento, tengas o no tengas una enfermedad crónica, pues hay momentos en los que uno quisiera tirar la toalla. Hay momentos en los que uno piensa que nuestros problemas son más que nosotros y a veces las soluciones o el panorama es tan cerrado que únicamente vemos los problemas como todo lo que existe, pero pues no es así. Digo, con esto no me quiero hacer como la experta, como ya es amiga de su diabetes. La realidad es que no. Comparto esta experiencia del cómo fue mi diagnóstico y cómo es que yo lo viví, porque quisiera poder llegar a esta comunidad que, así como yo, pues tiene que vivir con esta enfermedad día con día. Y tal vez no solo con diabetes tipo 1, o tal vez con algún otro duelo que tú estés viviendo, pues el que podamos acompañarnos, porque a veces uno piensa que uno mismo puede con todos sus problemas, y sí puede llegar a ser así, claro, pero muchas veces cuando uno está acompañado, pues la vida es más llevadera, los duelos son más fáciles de llevar. Y compartiendo esta experiencia de cómo fue mi diagnóstico, lo que quisiera, el mensaje que quiero compartir es que no estás sola, no estás solo. Si es que eres un adolescente o un niño o un adulto como yo que está pasando por un momento muy complicado con su enfermedad, en la que, como ya dije anteriormente, quisiera tirar la toalla y ya no continuar, pues decirte que es totalmente válido, porque todos, absolutamente todos lo hemos vivido, pero tal vez en un momento es muy difícil darnos cuenta de eso, pero la vida es tan maravillosa en muchos sentidos que el limitar nuestra manera de pensar, el, el ver nuestros problemas como todo lo que existe, hace que poco a poco vayamos perdiendo esa dicha de vivir. Y lo digo porque yo lo he pasado, porque hasta hace unos meses yo pues no apreciaba lo que tenía, no apreciaba mi vida, no apreciaba lo que era, no aceptaba quién era, pero ha sido un camino muy complicado, muy distinto, porque hay días en los que puedes estar bien, otros en los que puedes estar mejor, y hay días en los que estás hasta abajo, con o sin enfermedad. Porque así es la vida, porque a todos la vida nos trata parejo. Y yo lo que quisiera compartir con todo esto, o más bien lo que quisiera hacer saber, es que no estás solo, no estás sola. Y que me gustaría mucho que si es que hay alguien viviendo por algo similar, pues en este espacio que es mío, pero en el momento en el que yo subo estos videos pasa a ser nuestro, pues se sientan con la libertad de compartir sus experiencias o no sé, de recomendar este video. Digo, yo no soy psicóloga, no soy médico, no soy tanatóloga, pero afortunadamente he visto más allá de todos esos males. Entonces, eso es lo que quisiera compartir con todos ustedes. Y bueno, pues para ti que llegaste hasta este punto del video, muchísimas gracias por escuchar, por ver este video. Agradecerte
pues por escuchar a esta mujer que habla mucho. Gracias por el apoyo. Y hasta aquí voy a dejar el video porque creo que ya me extendí muchísimo. Según yo iba a ser un video corto, pero creo que no salió como lo planeaba. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.